Hola, hoy voy a dar finalización a la lectura Los brotes de la milpa. Jesucristo y el libro. Ya en el relato anterior aparece el libro, los libros del conocimiento sagrado, como elemento sustancial. Ni es caso único ni es caso estrictamente mesoamericano. En los Andes quiso tanto Dios al Inca Tito Manco Cápac que lo colmó de bienes, pero se dice, fue tan ingrato que cometió la gran falta de no creer ni recibir la escritura que desde el cielo le envió su creador con un ángel. En los relatos siguientes aparecen ya el libro, ya los relatos y personajes del libro incrustados en la mitología indígena. La inserción fue un proceso difícil, condicionado por la superficialidad de la evangelización. El primer relato está compuesto por dos procesos míticos distintos, tal como lo advirtiera quien lo recolectó entre los mayas peninsulares, Margaret Park Redfield, esposa del renombrado antropólogo Robert Redfield. En uno de los procesos se explica la expulsión bíblica del paraíso, la condena al trabajo, la pérdida del saber completo de los indígenas y el lenguaje ofensivo e imprecatorio en el mundo. Todo esto como consecuencia de la transgresión de la manzana y el descuido de Adán, quien no aseguró la posesión del libro que Dios le había dado para que viviera sin esfuerzo. Aparece en la narración como un rasgo al paso el episodio de la perra del mito mesoamericano del diluvio. En el segundo se recurre al relato del nacimiento de las razas humanas según la Biblia, recompuesto para explicar también por qué los indios y no los blancos, como Doña Margarita, están obligados a trabajar en el mundo. En las dos partes fue necesario ajustar debidamente los personajes y los episodios bíblicos a la nueva trama, recurriendo hasta el cambio sucesivo de sus nombres. El segundo mito, obteniendo de los nahuas de Puebla, tiene también presente el mito mesoamericano del diluvio. En este mito, el que se narra, pero el pecado central, por lo que se castiga al hombre y a la mujer salvados de las aguas, es haber provocado el humo que perturbó a Dios cuando escribía el libro. El tercer relato, Tepehuá, en cambio, no es mesoamericano, sino la historia de Jesucristo desde la concepción indígena, donde no falta la explicación de la iconografía de San José con la vara florida. Inserta en la historia un jirón del mito del robo del fuego por el tlacuache, en este caso en beneficio del niño, y termina por reconocer que Jesucristo y el sol son la misma persona divina. Primer relato. Jesucristo hizo un jardín muy bello y encomendó a un anciano que lo cuidara. El anciano se llamaba San José, pero Jesucristo le puso por nombre Adán. Un día Adán vio dos tortolitas juntas que estaban arrullándose y se sintió muy solo cuidando el jardín. Al día siguiente, al despertar, encontró a su lado a una muchacha, por lo que le preguntó: ¿Tú de dónde vienes? A lo que ella respondió: ellos me enviaron. Jesucristo había dado su bendición a la costilla de un perro, y de esa costilla nació la mujer Eva. En ese tiempo, Adán y Eva eran santos, vivían juntos como hermano y hermana, y no pecaban. Todos los días, San José o Adán iba a ver a Jesucristo para decirle cómo estaba el jardín. Jesucristo le dio un libro. Adán no tenía sino que leer el libro y su comida estaba lista. Una vez
Dejó a Eva leyendo el libro y cuidando el jardín, y al poco tiempo ella vio a un hombre llamado Judío. «Vamos a comer manzanas», le dijo Judío. Pero Eva le respondió: «No, voy a esperar que regrese Adán». Judío pasó y arrancó algunas manzanas, como las que venden en la ciudad, deliciosas. Y aunque Eva no las comería, Judío le puso una en la boca y se la talló alrededor. Pero ella no la comió. Entonces llegó Adán y preguntó: «¿Quién arrancó algunas manzanas? ¿Fuiste tú, Eva?». Eva le contestó: «No, yo no fui. Fue el hombre, pero yo no comí ninguna». A la mañana siguiente, cuando ella despertó, Adán vio que a Eva le habían aparecido los pechos y todos los demás órganos sexuales. Ella sintió vergüenza por primera vez. Pasado un tiempo, San Miguel vino a preguntar a Adán por qué no había ido esa mañana a presentar su reporte a Dios. Tocó a la puerta y dijo: «Me mandó Dios a preguntarte por qué no has hecho tu reporte esta mañana». Eva estaba avergonzada y fue a esconderse tras la puerta. San Miguel regresó y dijo a Dios que algo le había pasado a la muchacha. Eva tomó la guayabera de Adán y se la enredó como si fueran pantalones. Adán fue a ver a Jesucristo y Jesucristo le preguntó: «¿Qué es lo que ha pasado?». Cuando Jesucristo oyó lo que había pasado, dijo: «Ahora que ustedes han comido lo que no debían haber comido, voy a darles un rebaño de chivos, un librito y algunas ropas para enviarlos al mundo». Adán y Eva salieron al mundo, pero en el camino se encontraron con el diablo, o Judío, y él les robó el libro y los chivos. Entonces Adán regresó con Jesucristo y le dijo lo que había pasado. Jesucristo le respondió: «Ahora, como no cuidaste las cosas que te di, tendrás que trabajar para comer». Y le dio a Adán otro libro y se lo bendijo. Pero este libro estaba lleno de hechicerías y de lenguaje grosero. Por esto empezaron estas cosas en el mundo. En verdad no deberíamos insultar a nadie, porque todos somos hijos de los mismos padres. Jesucristo es nuestro Padre y la Virgen María es nuestra Madre. Adán y Eva empezaron a tener hijos. Ellos tuvieron 3 hijos que se llamaron Melchor, Gaspar y Baltasar. Adán empezó a tomar mucho anís y a emborracharse. Un día Melchor lo encontró tirado en el camino, borracho, y se dijo: «Mira cómo se ha caído papá. Debería estar avergonzado de su conducta. Voy a pintarle la cara con carbón para que se avergüence cuando despierte». Y empezó a pintarle el rostro. Entonces llegó Gaspar y dijo: «No de esa forma, de esta». Y ennegreció aún más la cara de su padre. Cuando lo hubieron hecho, vino Baltasar, el menor, y dijo: «¿Qué le hicieron a mi papá?». Y le empezó a limpiar el rostro con un pañuelo. Su padre despertó y Baltasar le dijo: «Papá, ¿qué te pasó?». Y su padre le dijo: «¿Quién me hizo esto, hijo mío?». El menor le contestó: «¿Quién sabe, papá?». Los otros hijos hasta habían pisoteado el sombrero de su padre. Adán fue a su casa y se sentó a comer. Llamó a Melchor y a Gaspar y les preguntó si ellos le habían pintado de negro el rostro. «No, papá», le respondieron. Entonces los 3 muchachos fueron a bañarse al mar. Melchor fue el primero. Cuando salió estaba completamente negro. Esto fue porque él había obrado mal con su padre. Jesucristo le echó la bendición y lo dejó así. Entonces fue Gaspar y cuando salió del agua estaba oscuro de la piel.
El último en salir fue Baltasar y estaba blanco, tan blanco como podía ser, con ojos verdes. Entonces Adán dijo: ustedes dijeron que no habían hecho esto, pero aquí está la señal de que sí lo hicieron. Luego Jesucristo los bendijo, y Melchor, Gaspar y Baltasar se hicieron santos, los santos reyes de Tizimín, que, como se sabe, aparecieron por primera vez en el mar. Desde entonces hubo 3 maneras de cristianos: los negros o cubanos, como Melchor; los indios, como Gaspar; y los vecinos, los americanos, como el menor, como Baltasar. Tanto los negros como los indios tienen que trabajar duro para vivir, pero los vecinos pueden pasársela solo con una pluma, solamente estudiando, como tú, doña Margarita. Segundo relato. Cuando ya Dios estaba en el cielo, se enojó con los Chantilly porque no lo aceptaban. Ordenó que todo el mundo se llenara de agua, hasta que ya no los vio. Dios escogió a uno de ellos y les ordenó que construyeran una caja grande donde pudieran llevar sus tortillas, sus frijoles. Allí se metieron Noé, San Pedro y San Pablo, Adán y Eva. Cuando ya no llovió, Dios mandó a Noé, a San Pedro y San Pablo al cielo, mientras que a Adán y a Eva los dejó sobre la tierra. Ya no había agua, pero todas las personas que habían habitado la tierra habían muerto. Adán y Eva tenían hambre, prendieron una fogata porque querían comer. Dios quiso saber qué era lo que estaba aconteciendo, por qué se había encendido el fuego. Es que cuando se hizo la fogata, él estaba escribiendo en la Biblia y se le borraba con el humo que llegaba al cielo. Entonces mandó al zopilote y le dijo: ve a ver dónde quedaron las personas que se salvaron de la inundación. Ve a ver por qué están haciendo lumbre. Vino el zopilote, pero al llegar comió cadáveres de los ahogados. Por esto Dios lo castigó y ahora solo come cuerpos muertos de animales. Luego Dios mandó a investigar a la palomita. La paloma metió las patas en el mole de Adán y Eva. Está en el mole que Adán y Eva estaban haciendo. Por eso sus patitas le quedaron pintadas de rojo. Enseguida vino el chupamirto. Ese nomás vino a ver, no agarró nada, regresó lueguito. Él le dijo a Dios dónde estaban Adán y Eva. De ellos nacimos nosotros. Tercer relato. Los judíos pretendían a una muchacha, pero al lado de la casa de esta muchacha vivía un carpintero que los puso a prueba. Les dio unos palitos para que los hiciera florecer y les dijo que el que lo lograra se casaría con la joven. Los judíos fracasaron en su intento. En cambio, el carpintero puso los palitos en manos de la muchacha y las flores brotaron. El carpintero se casó con la muchacha y ambos se fueron a buscar un lugar donde vivir. Un mesonero les dijo que durmieran donde estaban las bestias, un lugar muy sucio. Allí durmieron, bajo un árbol. Al amanecer, el dueño del mesón sintió mucho frío y vio que en el árbol había una casa muy bonita. El mesonero murió. Muchos animales llegaron a la casa bonita. El tlacuache se enteró de que el niño tenía frío y fue a la casa de la señora que tenía lumbre. El tlacuache cogió fuego con su cola para hacer una alumbrada junto al niño. Desde entonces el animal tiene la cola pelada y le dijeron que tendría a sus hijos en una bolsa para cargarlos allí hasta que fueran mayores. Los judíos buscaron al niño. Llegaron a una fonda y preguntaron a la fondera cuál era el que buscaban.
entre todos los niños que había allí. La fondera, que no conocía sus intenciones, los señaló tocando sus ropas y retirándole un poco el plato. Los judíos siguieron al niño, lo encarcelaron y mandaron construir una cruz. El mismo niño ayudó a fabricarla. Fue crucificado. El niño fue enterrado. Se hizo un corral para que el niño no se saliera y se colocaron 3 vigilantes para que avisaran la hora en que el niño se levantara. Fueron el gallo, el tecolote y el tapacamino. Cuando el niño salió de donde lo habían enterrado, el tapacamino dijo: «Caballero, caballero». El tecolote también cantó. El gallo también cantó, pero hasta más tarde. Cuando los judíos llegaron, el sol ya estaba muy arriba. El sol alumbraba y quemaba mucho. La gente habló a las estrellas para que pusieran remedio al gran calor, y éstas le cortaron al sol el dedo anular de cada mano. De la sangre que cayó brotaron todas las clases de plantas. Bueno, y pues hasta aquí se termina esta lectura. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video.